vamos a ver ahora las consecuencias de la guerra. Tan solo voy a hacer una advertencia muy breve y es decir que vamos a ver algunas imágenes un poco desagradables, un poco fuertes, pero es que la guerra es en sí desagradable, es fuerte, es terrible y es la faceta pues más horrible de la humanidad, ¿vale? Así que no vamos a ocultar la verdad y vamos a mostrar esas imágenes cuando veamos las consecuencias demográficas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial las podemos clasificar en 4 grandes grupos. Por una parte, las consecuencias de índole demográfica o demográficas, como puede ser las pérdidas humanas, la cantidad de huérfanos o de viudas. Por otro lado, tenemos los que tienen que ver con lo económico, consecuencias económicas, cómo quedan las naciones tras la guerra. Por otra parte, lo relativo a lo político o las consecuencias políticas. Y por último, las geográficas, cómo cambian los países, que también tienen mucho de político. En cuanto a las consecuencias humanas y demográficas, hay que valorar que nunca antes en la historia tanta gente había fallecido durante un conflicto bélico. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que pierden la vida, a los que habría que añadir todos aquellos que fallecen como consecuencia del hambre o de las enfermedades. La gripe española, que es lo que estamos viendo en esta imagen, también puede tener cabida, aunque muchas veces no se contabiliza. En esta otra podemos comprobar el porcentaje y la proporción de gente que muere, y aquí la cantidad de movilizados, más de 64 millones de personas, y los muertos, heridos, prisioneros y bajas totales. Hablamos de más de 30 millones de bajas, donde Rusia y Alemania con casi 2 millones son los que peor parados están, seguidos por Francia, 1,5 millones de muertes, e Inglaterra o Austria-Hungría, por poner un ejemplo. A todo ello habría que añadir los heridos y los mutilados y los desfigurados de guerra, además de los huérfanos. Estamos hablando de 4 millones de huérfanos, así como 2 millones de viudas que también van a ser grandes perjudicados de la Primera Guerra Mundial. Si volvemos a hablar de los mutilados, pues comprobamos en estas imágenes ejemplos de soldados jóvenes que acaban con secuelas físicas, pero que también acabarán con secuelas psicológicas, dado que el estrés postraumático va a hacer aparición durante y después de la guerra y a muchos soldados les acompañará de por vida. Ese agotamiento físico y mental que supone y las condiciones tan difíciles que padecen en la trinchera harán mella en la población, dando lugar a enfermedades de carácter psiquiátrico, ¿no? Que requieren un tratamiento y en algunos casos, como en esta imagen de aquí, este soldado con un estrés postraumático, les acompañarán durante mucho tiempo, ¿no? Otras personas desfiguradas, como vemos aquí, como consecuencia de la metralla, de los gases, de las armas, hará pues un hueco a aquellas otras personas que se dedicarán a hacer una cirugía plástica, a crear máscaras, a darles un sentido, una forma y un rostro a todas aquellas personas que por la guerra lo han perdido y de esa manera recuperar algo de dignidad y algo de identidad como seres humanos. Desde el punto de vista económico, pues la Primera Guerra Mundial significa la pérdida definitiva de la hegemonía europea en la historia. Aquí vemos imágenes de la destrucción de muchas industrias, de muchas fábricas, porque todos los países se acabaron empobreciendo, algunos más que otros, y el potencial europeo de la industria se redujo un 40%, mientras que la agrícola en torno a un 30%. Todos los países están endeudados, aquí vemos las deudas que deben a Estados Unidos y cómo, bueno, tienen que hacer frente a esos préstamos de guerra. El dólar se convierte en la principal moneda, la principal divisa por encima de la libra esterlina. Y aquí vemos algunas comparativas de cómo antes de la guerra la producción industrial estaba más dividida y cómo después de esta Estados Unidos abarca un 45%, lo cual es decir muchísimo. Y asimismo pues lo convierte en la principal beneficiario y su economía se convirtió en el líder de todas las finanzas mundiales, dando lugar a un nuevo paso en la hegemonía económica mundial. En cuanto a las consecuencias políticas, habría que hablar de los tratados de paz que se firman con los países beligerantes, Bulgaria, Hungría, Alemania. El más importante fue el de Versalles, ya dedicaremos un espacio para hablar de ellos. Pero hay que destacar también la aparición de un personaje que fue Wilson, y no me refiero a este de aquí, sino al presidente de Estados Unidos, a Woodrow Wilson, este otro que aparece aquí, que como presidente de Estados Unidos plantea un acuerdo basado en sus 14 puntos que ahora vamos a ver: el final de la diplomacia secreta, reducción de los armamentos militares, un reglamento de las rivalidades coloniales,
desaparición de algunos imperios y sobre todo, lo más importante es el último punto, la creación de una Liga de Naciones, una especie de organización como hoy en día es la ONU, para llevar a cabo acuerdos, para luchar por la paz y para evitar los conflictos entre los países. El problema es que desde el primer momento a Estados Unidos no lo dejan entrar en el Congreso, a pesar de que fue el que lo propuso. Tampoco está Rusia y veremos cómo más adelante algunos países van a ir desapareciendo. Además, desde el punto de vista político hay que mencionar la irrupción de la Revolución Rusa y de cómo eso va a influenciar en la sociedad de aquel entonces, provocando algún tipo de insurrección y de levantamientos marcadas por esta ideología que van a mover el panorama político. Esta ideología tendrá un gran respaldo en el mundo obrero, tal y como vemos aquí en este cartel de la Liga Espartaquista Alemana de Rosa Luxemburgo. Desde el punto de vista de las consecuencias geográficas, aunque también lo son políticas, hablamos de la remodelación del mapa europeo, esas nuevas fronteras que se trazan como consecuencia de los tratados de paz y la desaparición de los antiguos imperios, el austrohúngaro, el alemán, el turco otomano y también el imperio ruso. Aparecerá la URSS, antes decía Rusia, pero me refería a la URSS, y aparecerán nuevos estados que se responden a esas necesidades nacionalistas que surgían desde hace tanto tiempo. Hablamos de Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, hablamos también de una gran Polonia, una gran Rumanía, y de nuevos protectorados bajo el control británico y francés como Líbano, Palestina o Siria. El mapa quedaría como lo que vemos en esta imagen, apareciendo pues grandes estados, también aparece una gran Yugoslavia, esa área que le pertenece a Polonia en el Danzig, que va a suscitar una gran polémica en el futuro y que todavía pues habrá que ver qué pasa porque una consecuencia de la guerra será la aparición de una Segunda Guerra Mundial, aunque eso es otra historia.